Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar de la biosíntesis de lípidos, puntualmente la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. En cuanto a las generalidades de la biosíntesis, debemos recordar que los ácidos grasos se sintetizan utilizando como base moléculas de acetil-CoA. Es decir, todo aquel exceso calórico de la dieta, todo aquel exceso de acetil-CoA del organismo, de la célula, se destina a la síntesis de ácidos grasos y a partir de ellos se forman lípidos neutros. Es decir, el organismo los almacena, los guarda en forma de lípidos neutros, es decir, como triglicéridos en el tejido adiposo. El mecanismo de síntesis de ácidos grasos es llevado a cabo por un complejo multienzimático ubicado en el citosol celular. Recordemos que habían algunas reacciones anabólicas y catabólicas que ocurrían dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Recordemos también que la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol celular, es decir, por fuera de esta organela. En cuanto a la biosíntesis citoplasmática de novo, es decir, la síntesis de cero de un ácido graso, se nos plantea un primer problema. Dijimos que esta síntesis ocurría en el citosol celular y que requería para ello acetil-CoA. Ahora bien, como vimos en videos anteriores, la mayor cantidad del acetil-CoA del organismo es producida por la descarboxilación oxidativa del piruvato que ocurre en la matriz mitocondrial, es decir, dentro de la célula. Nuestro primer problema es cómo el acetil-CoA que se encuentra dentro de la mitocondria puede salir de ella hacia el citosol celular donde se la requiere para la síntesis de ácidos grasos. Para ello, la célula utiliza un mecanismo denominado lanzadera de citrato. Vamos a ver que esta lanzadera tiene algunas reacciones muy similares o parecidas al ciclo de Krebs que ocurre dentro de la mitocondria. Una de estas primeras reacciones es la transformación del oxaloacetato dentro de la mitocondria a citrato. Es decir, dentro de la matriz mitocondrial tenemos oxaloacetato que se va a unir con acetil-CoA formando citrato a través de la enzima citrato sintasa, porque va a sintetizar el citrato. Una vez formado este citrato dentro de la mitocondria, puede salir de ella a través de un transportador hacia el citosol celular. Esta reacción que acabamos de ver, vemos que tiene similitud con la primera reacción de la del ciclo de Krebs, donde el oxaloacetato se une con el acetil-CoA para formar citrato. Esta reacción es igual a la que ocurre en la lanzadera de citrato. El oxaloacetato se une con el acetil-CoA, son estos dos carbonos, a través de la citrato sintasa para formar citrato. Los dos carbonos del acetil-CoA son estos. Una vez en el citosol celular, el citrato se va a romper en dos moléculas, es decir, va a ocurrir la reacción contraria. El citrato se va a escindir en oxaloacetato, como vimos acá, y en el acetil-CoA. Para ello, la reacción requiere que ingrese CoA para formar el acetil-CoA, se requiere energía y la reacción es catalizada por una citrato liasa. En este caso va a ser una enzima que va a romper al citrato en oxaloacetato y en acetil-CoA. Este acetil-CoA ahora en el citosol celular se utiliza para la síntesis de los ácidos grasos. Las diferentes etapas de la síntesis requieren en un primer momento una primera reacción que es la formación del malonil-CoA. ¿Qué es este malonil-CoA? Es un acetil-CoA que está en el citosol, el cual se le adiciona una molécula de dióxido de carbono, es decir, un grupo carboxilo. La reacción es catalizada por la acetil-CoA, porque toma como sustrato al acetil-CoA, carboxilasa, porque va a carboxilar, es decir, va a agregar carbonos al acetil-CoA. Como vemos, este dióxido de carbono es agregado al acetil-CoA. La reacción consume energía, consume ATP y el producto es el malonil-CoA.
Este malonil-CoA es uno de los elementos que se requieren para la síntesis de los ácidos grasos. En el citosol celular encontramos un complejo proteico que es el del ácido graso sintasa. Este complejo proteico está compuesta por dos subunidades que son idénticas y opuestas. Como vemos, la cabeza de una subunidad se encuentra opuesta a la cola de la subunidad que se encuentra enfrente, digamos, ¿sí? Cada subunidad está compuesta por tres dominios. Un primer dominio que contiene tres enzimas, que son la acetiltransferasa, la maloniltransferasa y una enzima condensante. El segundo dominio está compuesta también por tres enzimas, que son una cetoacil reductasa, una deshidratasa y una enoil reductasa. Este dominio es la unidad de reducción. El primer dominio es la unidad de ingreso y condensación. Y finalmente, el tercer dominio contiene una sola enzima, que es la tioesterasa, que es aquella enzima que va a liberar el ácido graso sintetizado, ¿sí? Este complejo del ácido graso sintasa sintetiza o forma ácido palmítico o palmitato, que es un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. Como vemos, entonces tenemos dos subunidades idénticas. Estas vamos a llamarla subunidad 1 y esta subunidad 2, que está compuesta por tres dominios: dominio 1, dominio 2 y dominio 3. ¿Cómo sintetiza la célula el ácido graso? ¿Cómo sintetiza el palmitato? Para eso requiere el complejo del ácido graso sintasa, requiere acetil-CoA, que se encuentra en el citosol, y malonil-CoA, que vimos recién que se formó también en el citosol. Entonces, en una primera etapa, el acetil-CoA va a ingresar por el primer dominio, es decir, el acetil-CoA ingresa por el primer dominio y se encuentra con la primera enzima, que es la acetiltransferasa. Esta enzima es exclusiva del acetil-CoA. ¿Por qué? Porque va a transferir la porción acetilo hacia la enzima condensante, es decir, hacia la enzima 3. El acetil-CoA ingresa, toma contacto con la acetiltransferasa, quien va a transferirla hacia la enzima condensante la porción acetilo. El CoA se libera. Similar ocurre con el malonil-CoA. El malonil-CoA ingresa por el mismo sitio que el acetil-CoA, pero al ingresar va a tomar contacto con la enzima 2. Es su enzima, ¿sí? Es la maloniltransferasa, que cumple la misma función: transferir la porción malonilo hacia la proteína transportadora de acilo de la subunidad opuesta. Es decir, en este caso el malonil-CoA ingresa en la subunidad 2, ¿sí? Toma contacto con la enzima maloniltransferasa de la subunidad 2, la cual la transfiere hacia la proteína transportadora de acilo de la subunidad opuesta, en este caso de la subunidad 1. Esta es la proteína transportadora de acilo, a la cual se le une el malonilo, quien fue transferido por la maloniltransferasa, ¿sí? La maloniltransferasa de la subunidad 1 transfiere el malonilo a la subunidad, la maloniltransferasa de la subunidad 2 transfiere el malonilo a la subunidad 1, a la proteína transportadora de acilo de la subunidad 1. El CoA también es liberado. Ahora tenemos el acetilo unido a la enzima condensante de la subunidad 2, el malonilo unido a la proteína transportadora de acilo de la subunidad 1, y se va a ocurrir una reacción de condensación. Estas dos moléculas se van a condensar, reacción catalizada por la enzima condensante. Esta enzima va a condensar, va a unir el acetilo y el malonilo, dándome como producto al acetoacetil PTA, es decir, acetoacetil, proteína transportadora de acilo. En este extremo ahora voy a tener
al acetoacetil proteína transportadora de acilos. Una vez que tengo este acetoacetil PTA, lo que va a hacer es moverlo al segundo dominio e ir pasando por las diferentes enzimas. Entonces, el acetoacetil PTA va a tomar contacto con la enzima 4, que es la enzima cetoacil reductasa. Como va a reducir, significa que le va a agregar protones, le va a agregar hidrógenos a nuestro acetoacetil. La enzima 4, por lo tanto, va a reducir al acetoacetil, transformándolo en 3-hidroxibutiril PTA, porque todavía sigue unido a la proteína transportadora de acilos. 3-hidroxibutiril porque tengo ahora una función hidroxilo, una función oxidrilo en el carbono 3. De la enzima 4 es movido hacia la enzima 5, que es una deshidratasa. La enzima 5, por lo tanto, va a deshidratar al 3-hidroxibutiril PTA, le va a quitar una molécula de agua, transformándolo en una molécula insaturada, es decir, que tiene una insaturación, un doble enlace. Es el delta 2-enoil PTA. ¿Por qué PTA? Porque sigue unido a la proteína transportadora de acilo. Esta molécula es insaturada, tiene una insaturación, un doble enlace en el carbono 2. Este delta 2-enoil PTA se mueve hacia la enzima 6, la cual es la enoil reductasa. ¿Qué quiere decir? Que va a reducir, le va a agregar protones, le va a agregar hidrógenos a esta enoil. Al reducirlo, al agregarle estos protones, el delta 2-enoil PTA ahora se transforma en butiril PTA. ¿Qué quiere decir? Se va a transformar en butiril, una molécula de 4 carbonos, unida todavía al PTA, a la proteína transportadora de acilo. Una vez aquí, este butiril PTA va a tomar contacto con el último dominio, con la enzima 7, la tioesterasa, la cual va a cortar al butiril del PTA, liberando el butiril de 4 átomos de carbono. Este butiril tiene 4 átomos de carbono y el complejo necesita sintetizar palmitato, que tiene 16 átomos de carbono. ¿Cómo hace esto? Bien, se repite el proceso. Este butiril liberado de 4 átomos de carbono ahora vuelve y se une a la porción acetilo, a la enzima condensante. En vez de unir ahora un acetilo, lo que se va a unir es el butiril que se había formado en la reacción anterior. Ahora este butiril va a tomar contacto con otro malonilo que ingresó, hizo el mismo proceso. Este nuevo malonilo se va a condensar con el butiril que se había formado anteriormente y el proceso nuevamente se repite. Hay una reductasa, hay una deshidratasa, otra reductasa y se libera. Ese producto vuelve a tomar contacto en este lugar, se une con otro malonilo, es decir, con otra molécula de 2 átomos de carbono y sufre el mismo proceso. El ciclo se repite hasta formar el palmitato de 16 átomos de carbono. Como vemos, en cada ciclo se va adicionando 2 átomos de carbono. Este palmitato es sintetizado en ambas subunidades, nada más que en sentido opuesto. Entonces, la célula en el citosol, a través del complejo del ácido graso sintasa, sintetiza ácido palmítico, palmitato, el cual es un ácido graso saturado, es decir, sin dobles enlaces, de 16 átomos de carbono. La célula utiliza diferentes tipos de ácidos grasos, ¿sí? No solamente ácido palmítico. Para eso necesita elongarlo, necesita hacer ácidos grasos de cadena más larga de 16 átomos de carbono, como es el palmitato. Para ello se toma como base al palmitato, al cual se le va adicionando, se le va agregando 2 átomos de carbono provenientes del malonil-CoA. ¿Sí? El malonil-CoA va a ser la molécula quien le va a proporcionar los 2 carbonos al palmitato, formando una molécula de 16 en 18, de 18 en 20 y así sucesivamente. ¿Qué se requiere? Primero, que el palmitato se active, es decir,
pasar el palmitato a palmitoil-CoA, unirlo a un CoA. Esta reacción es catalizada por una tioquinasa. El sistema de elongación, la elongación de los ácidos grasos, ocurre en el sistema microsomal, que es el de mayor importancia, pero también la elongación de los ácidos grasos puede ocurrir en las mitocondrias. Es un mecanismo, digamos, de menor importancia en la célula. Las etapas de la elongación son bastante similares a las de síntesis, como acabamos de ver, pero no participa la proteína transportadora de asilo. Como la célula también no solo necesita de ácidos grasos saturados, sino también necesita de ácidos grasos insaturados, es decir, con dobles enlaces. Como la célula sintetiza ácidos grasos monoetilénicos, es decir, con una sola insaturación. Bien, estos ácidos grasos monoetilénicos se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, que es una de las funciones de esta organela. Allí se forman ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico y el ácido palmito-oleico, a partir del ácido esteárico y palmítico. Es decir, la célula toma el ácido esteárico, quien entra al retículo endoplásmico liso, le agrega un doble enlace y lo transforma en oleico. Y por otro lado, agarra al ácido palmítico, le agrega un doble enlace y lo transforma en ácido palmito-oleico. Para ello se requiere la activación, ¿sí?, de estos ácidos grasos y se le introduce el doble enlace entre el carbono 9 y el carbono 10. Participan enzimas como la NAD-citocromo B5 reductasa, la citocromo B5 y el delta 9 desaturasa. Esta enzima es quien coloca el doble enlace en el carbono 9. Acá tenemos un ejemplo. El ácido esteárico es activado en estearil-CoA, es un ácido graso saturado. Se le incorpora oxígeno y protones formando el oleil-CoA. Es un ácido graso, como vemos, insaturado, tiene una insaturación entre estos dos átomos de carbono. Y por otro lado se libera dos moléculas de agua, ¿sí? ¿De dónde? ¿Por qué se libera dos moléculas de agua? Porque estos hidrógenos, dos de estos hidrógenos, van a provenir de los que se eliminaron en esta posición. Como la célula sintetiza ahora ácidos grasos polietilénicos, es decir, ácidos grasos que tengan más de una insaturación, más de un doble enlace. Para ello la célula toma como base, como sustrato, a los ácidos grasos monoetilénicos, es decir, que tienen una sola insaturación, y a través de diversas enzimas se le agregan nuevas insaturaciones, separadas por dos átomos de carbonos. Bien, una vez que tenemos los ácidos grasos, ¿cómo el organismo lo almacena en forma de grasas neutras? El organismo, para ello, sintetiza triglicéridos. Para la síntesis de triglicéridos se requiere, por un lado, glicerol, que recordemos que esta era la estructura de un glicerol, 3 átomos de carbono con 3 oxidrilos, y de los ácidos grasos que queremos almacenar. En un primer paso necesitamos que el glicerol se active y es catalizado por una gliceroquinasa. Quinasa porque va a fosforilar, va a activar al glicerol. También necesitamos activar a los ácidos grasos. Esta reacción es catalizada por una tioquinasa. También, como vemos, una quinasa que fosforila. Las enzimas que se utilizan en la biosíntesis de los triglicéridos se ubican también en el retículo endoplásmico liso, es decir, es esta organela la que se encarga de sintetizar a los triglicéridos. ¿Cómo es la reacción? Tenemos al glicerol activado, es decir, el glicerol 3-fosfato, más los dos ácidos grasos que fueron activados. La reacción es catalizada por una aciltransferasa, quien va a transferir a los acilos hacia el glicerol, dándome como producto ácido fosfatídico y los CoA libres. Este ácido fosfatídico la célula también lo utiliza para sintetizar o formar los fosfolípidos de membrana celular. Esta es la estructura del ácido fosfatídico. Vemos que tiene el mismo esqueleto que el glicerol.
Acá se encuentra uno de los ácidos grasos. Acá se encuentra otro de los ácidos grasos que uní. Y un grupo fosfato. Ahora este ácido fosfatídico se transforma en 1,2 diacilglicerol y el fosfato libre, ¿sí? A través de la fosfatasa. Esta enzima fosfatasa rompe este enlace, se libera el fosfato y me queda un glicerol unido con un ácido graso, dos ácidos grasos, que es el diacilglicerol. En este caso no formé un triglicérido, formé un diglicérido. En una posterior reacción le adiciono un nuevo ácido graso formando los triglicéridos. En cuanto a la biosíntesis del colesterol, es bastante compleja. También ocurre en el retículo endoplásmico liso y se consideran tres fases en la biosíntesis. Podemos dividir la biosíntesis del colesterol en tres grandes fases. Pasar el acetato a mevalonato, este mevalonato transformarlo en escualeno y este escualeno finalmente transformarlo en el colesterol. Entonces la primera reacción es convertir los acetatos, los acetil-CoA, en mevalonato. Para ello vamos a partir de dos acetil-CoA que se van a unir y me van a formar el aceto-acetil-CoA. Acá tenemos uno de los acetilos, acá tenemos el otro de los acetilos. Dos acetil-CoA unidos forman un aceto-acetil-CoA. Este aceto-acetil-CoA se va a unir con un tercer acetil-CoA, dándome como producto 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA. Esta reacción es catalizada por una hidroximetil-glutaril-CoA sintasa. ¿Por qué? Porque me va a sintetizar al hidroximetil-glutaril-CoA y es sintasa porque me la sintetiza. Como vemos es 3-hidroxi porque en el carbono 3 hay una función hidroxilo u oxidrilo, que es esta. Este es el carbono 3. En ese mismo carbono 3 hay una función metil, que es esta. Y el glutaril es el resto de mi cadena. CoA porque se encuentra unida al CoA. Este 3-hidroximetilglutaril-CoA es una encrucijada metabólica. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula, este 3-metilglutaril-CoA, lo puedo utilizar para sintetizar el colesterol y también lo puedo utilizar para sintetizar cuerpos cetónicos, ¿sí? Esta molécula, a través de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que me va a reducir al hidroximetilglutaril-CoA, ¿sí? Utilizando, si lo va a reducir, le va a incorporar, como vemos, hidrógenos, le va a incorporar protones y me lo va a transformar en mevalonato, ¿sí? El segundo paso, dijimos, era la conversión o la transformación del mevalonato en escualeno. Para ello, el mevalonato es fosforilado y transformado en mevalonato 5-fosfato. ¿Sí? En el quinto carbono es fosforilado a través de una mevalonato, porque utiliza como citrato el mevalonato, quinasa porque fosforila, utiliza ATP. Este mevalonato 5-fosfato nuevamente es fosforilado utilizando ATP y la enzima fosfomevalonato, porque utiliza como sustrato al fosfomevalonato, quinasa porque fosforila, y me da como producto al mevalonato 5-pirofosfato. Pirofosfato porque tengo dos grupos fosfato. Este mevalonato 5-pirofosfato se va a descarboxilar, es decir, va a perder un carboxilo, va a perder dióxido de carbono, se va a desprender en forma de dióxido de carbono y un grupo fosfato proveniente de este ATP, y me va a dar como producto isopentil-pirofosfato, ¿sí? Este isopentil-pirofosfato también puede cambiar la posición del doble enlace, como vemos, y transformarse en dimetilalil-pirofosfato. Estas dos moléculas
se van a unir, ¿sí? Se va a unir un isopentil pirofosfato con un dimetilatil pirofosfato a través de una transferasa, dando como producto granil pirofosfato, que es una molécula de 10 átomos de carbono. Cada uno de estos tiene 5 átomos de carbono, un isopentil con un dimetilalil, y forma un granil pirofosfato de 10 átomos de carbono. Este granil pirofosfato se va a unir con otro isopentil pirofosfato. Este isopentil se va a unir con un granil y me va a dar como producto farnesil pirofosfato, que tiene 15 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque son los 10 del granil más los 5 del isopentil que uní. Esta molécula de 15 átomos de carbono, ¿sí? Se va a reducir, se le van a incorporar protones, hidrógeno, y me van a dar como producto el escualeno, ¿sí? De 30 átomos de carbono, ¿sí? 2 farnesil pirofosfato, cada uno de 15 átomos de carbono, se van a unir formando el escualeno. Acá tenemos un farnesil que se une con otro, dando una molécula de 30 átomos de carbono que se denomina escualeno. Finalmente, el escualeno es transformado en colesterol. Este escualeno de 30 átomos de carbono pasa por diferentes reacciones complejas, dando lanosterol. Como vemos, se va ciclando, se va cerrando, y finalmente este lanosterol es reducido en varias reacciones, en varias etapas, dándome como producto final el colesterol de 27 átomos de carbono con su núcleo ciclopentano peridrofenantreno característico. La regulación de estas vías, de estas reacciones metabólicas, son las siguientes. En la biosíntesis de ácidos grasos, en la formación, en la síntesis de los ácidos grasos por el complejo del ácido graso sintasa ocurrida en el citosol, la principal enzima reguladora es la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Es decir, la enzima que transforma el acetil-CoA en malonil-CoA. La fosforilación la inactiva, es decir, si fosforilamos a la acetil-CoA carboxilasa, la inactivamos, y si la desfosforilamos, la activamos. Esta desfosforilación es activada por la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona que aumenta la glucosa en sangre, es una hormona hiperglucemiante, aumenta glucosa en sangre y también estimula que los ácidos grasos se almacenen energéticamente en el tejido adiposo. Por lo tanto, la insulina tiene que estimular la síntesis de los ácidos grasos. La acetil-CoA carboxilasa es activada alosténicamente por citrato, es decir, si hay un aumento de citrato también se va a activar a la acetil-CoA carboxilasa. Recordemos que el citrato se iba a romper en dos moléculas, en un acetil-CoA y en oxaloacetato. Y esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, es inhibida alosténicamente por la acumulación de palmitoil-CoA. Es decir, cuando el complejo de síntesis de ácidos grasos actúa demasiado y sintetiza mucho palmitoil-CoA, ese palmitoil-CoA se acumula e inhibe a la acetil-CoA carboxilasa para que no se siga produciendo más ácidos grasos. La biosíntesis del colesterol, la principal enzima reguladora es la 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa, ¿sí? Que era la enzima que convertía al 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA en mevalonato, ¿sí? Reducía o agregaba protones al hidroximetilglutaril-CoA y lo transformaba en mevalonato. Si la fosforilamos a esta enzima se inactiva y es estimulada por glucagón, y si la desfosforilamos se activa y es estimulada por la insulina. El aumento del contenido de colesterol dentro de la célula también lo inhibe. Si la célula acumula mucho colesterol en su citosol, inhibe a esta enzima, la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa. Como conclusión de esta presentación,
la síntesis de los ácidos grasos y del colesterol se realiza a partir de acetatos activos, es decir, a partir de acetil-CoA. La síntesis de los triglicéridos requiere la activación del glicerol y de los ácidos grasos para dar ácido fosfatídico y posteriormente diacilglicerol, quien se va a transformar en triglicéridos. La síntesis de ácidos grasos de novo, es decir, la síntesis de ácidos grasos de cero en el citosol celular, se requiere la lanzadera de citrato para pasar los acetil-CoA de la mitocondria hacia el citosol. La síntesis de ácidos grasos se realiza en el citosol celular. Este concepto es muy importante. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol celular. El hidroximetilglutaril-CoA puede utilizarse, dijimos que era una encrucijada metabólica, se puede utilizar para sintetizar cuerpos cetónicos o para sintetizar colesterol según los requerimientos del organismo. Y la biosíntesis del ácido graso y del colesterol es estimulada por la insulina e inhibida por su hormona contraria, que es el glucagón. Eso es todo, espero que les sea de utilidad. Me podés seguir en la cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, darle like al video, comentar y compartirlo. Muchas gracias.